Quizás este video no les resulte tan fluido debido a que no voy a editarlo tanto. Es un video casi que improvisado porque por ciertas ocupaciones no pude escribir un guión para algún tema en específico. Así que como ya les había comentado en una publicación de YouTube, pues pensaba recomendarles algunos libros para que ustedes pudieran formarse más adecuadamente en su fe católica. Como ya se los había dicho en algún video, pues estaba a punto de publicar mi primer libro y no había especificado de qué era. Bueno, pues este libro va a ser de Mariología, es un caso apologético a favor de las doctrinas marianas enseñadas por la Iglesia Católica. El libro actualmente ya está en proceso editorial, así que muy pronto lo van a tener. Tengo que afinarle algunos detalles también muy pequeños, pero yo calculo que en unos 2 meses o tres a lo mucho ya van a poder leerlo y van a poder comprarlo. Entonces, precisamente la redacción de ese libro, el recordar que este libro ya está por publicarse, pues me hizo inspirarme para hacer este video. En este libro van a ver ustedes múltiple material apologético, van a ver muchas referencias académicas que les van a servir para cuando ustedes quieran hacer una defensa de los dogmas marianos. Entonces quiero compartirles algunos de esos materiales que yo utilicé para desarrollar los capítulos, para responder a objeciones, que creo yo que es lo más importante en el libro y lo que más les va a interesar a ustedes. Por supuesto, no van a estar aquí todas las referencias, no voy a poner toda la bibliografía. Si no estoy mal, el libro tiene cerca de 500 notas a pie de página. Es un libro medianamente grande, debe ser de unas 250 páginas, si no estoy mal, depende cómo quede con las correcciones. Así que, quiero manifestarles algunas de las obras de referencia que yo utilicé a lo largo de esta obra. Bien, muchas de las referencias que yo voy a utilizar en el libro y que ustedes van a ver están en inglés, así que va a ser de difícil acceso para algunas personas que no leen el inglés o que les da flojera traducirlo, ¿no? Pero pensando precisamente en esas personas es que hago este top. Yo personalmente no he encontrado mucho material apologético acerca de María en español, hay muy poco, y creo que muchos quedan debiendo, ¿no?, a lo que se pretende transmitir en las portadas de los libros, como que a veces son con títulos bastante tendenciosos y a veces pues no cumplen el propósito de ese título. Así que aquí más que ofrecerles material apologético, es más que nada material académico, material del cual ustedes pueden sustraer un montón de información y que ustedes mismos pueden formular sus argumentos y responder a objeciones. Entonces, la mayoría de estos libros están en español, pero va a haber alguno que otro en inglés, así que espero comprendan, pero si pueden hacer el esfuerzo de conseguirlo y a lo mejor traducirlo manualmente, pues adelante, les va a ser de mucho provecho. Bueno, el primer libro que quiero recomendarles es este, se llama eh, Mary and the Fathers of the Church, es de Luigi Gambero de Ignatius Press, esta editorial católica muy reconocida. Honestamente yo les recomiendo que adquieran material de esta editorial porque les va a ser de muchísimo provecho. Este libro en especial de Luigi Gambero me gusta porque es una recopilación patrística de no solamente citas, sino del pensamiento teológico o más bien mariológico que tenían determinados padres de la Iglesia. Ahora, si ustedes están involucrados en la apologética católica de habla inglesa, conocerán a un apologista católico llamado Jimmy Akin. Akin tiene un libro llamado Father Know Best, donde es básicamente un florilegio patrístico de las doctrinas católicas, desde temas morales hasta temas disciplinares y dogmáticos, por supuesto. Entonces, naturalmente hay un apartado dedicado a la Virgen María. Es casi obvio que va a haber esto en el libro de Akin. Sin embargo, lo que no me gusta tanto del libro de Akin, aunque no se lo critico porque al final de cuentas no es la finalidad de su libro, es que las citas están simplemente aisladas. Es decir, cito un padre de la iglesia, dice que este padre de la iglesia habló de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, pero no una explicación o un desarrollo. Entonces, este libro sí lo hace. Cita a ciertos padres de la iglesia, explica su pensamiento de manera breve, tampoco es que sea muy detallado. El libro tiene, déjenme veo, tiene 400 páginas, entonces no puede enfrascarse resolviendo cada enigma que encuentran los padres de la iglesia desde el siglo I hasta el 7 u 8. Pero sí, Gambero es muy minucioso en explicar cuál es el pensamiento de estos padres de la iglesia y qué quieren decir en cada cita patrística.
Y esto es muy importante porque Gambero no es un apologista sensacionalista o algo por el estilo. No es como que te citas a Sanefrén el Sirio y te va a decir, ah, mira, Sanefrén cree en la Inmaculada Concepción. Sanefrén sostiene lo que más tarde definió Pío XII, ¿no? Entonces no es lo que hace Gambero. Gambero es bastante honesto y dice, bueno, este padre de la iglesia en ocasiones se utiliza para defender la Inmaculada Concepción de María, pero realmente no es lo que quiere transmitir. Entonces, hace bastantes matices en citas que a veces utilizamos para defender ciertas doctrinas marianas que a lo mejor se acercan, pero no la defienden en su esencia, bueno, no en su esencia, más bien en su formulación dogmática posterior. Entonces yo les recomiendo este libro de Gambero, es muy muy bueno y no es caro, entonces pueden conseguirlo con facilidad. Si no leen en inglés, yo se los recomiendo en Kindle, todavía más barato, y aparte Kindle tiene una opción para que ustedes vayan traduciendo partes, fragmentos del libro que no vayan entendiendo. Así que se los recomiendo absolutamente. Bueno, el segundo libro que quiero recomendarles es el de María, Madre del Redentor. Este autor es Juan Luis Bastero, es un teólogo católico muy reconocido en aspectos mariológicos. Este libro, de hecho aquí tengo el separador, ¿no? Que lo estaba checando. Honestamente todavía no lo termino de leer. Este libro me lo recomendaron ya un poco tarde, cuando ya tenía bastante avanzado el libro, así que no quise hacerle bastantes modificaciones, honestamente. Pero el libro es bastante sintético, ¿no? El libro tiene, déjenme checar, tiene 320 páginas, un poquito más. Entonces el libro es bastante sintético, aborda determinadas posturas dentro de los propios debates sobre los dogmas marianos. A veces hay diferentes corrientes en cómo se comprende ciertos aspectos colaterales de los dogmas marianos. Y bueno, Bastero los explica bien, te introduce a ello y aparte te da algún tipo de respuesta apologética, se podría decir, a cada dogma en específico. Entonces, lo recomiendo, sí, pero lo recomiendo como una introducción. Hasta donde lo llevo leído, lo recomiendo como una introducción. No recomiendo que sea una obra de referencia definitiva, ¿no? Como si ustedes vayan a resolver todo tipo de objeciones a través de este libro. Realmente no lo van a hacer porque no es muy extenso, eh, no es muy profundo tampoco. Yo lo sugeriría como una introducción a la Mariología. Pero honestamente, a ver, entre introducciones también hay diferente calidad, ¿no? No es lo mismo que yo les recomiende una introducción de un artículo de apologética a la Mariología a que yo les recomiende una obra académica. Entonces, de las introducciones que he leído, eso sí se los puedo decir, yo creo que este libro de Bastero es el mejor. Así que este libro no es caro que yo recuerde, de hecho creo que lo agarré en oferta, pero les voy a dar un tip. Hay una aplicación y una página web llamada Busca Libre. En esto ustedes pueden encontrar un montón de libros de teología y bueno, de todo tipo realmente, pero la ventaja de Busca Libre es que los libros están mucho más baratos de cómo los pueden conseguir en una editorial directamente, sobre todo libros de teología. Un problema con el que yo me encontré hace mucho tiempo es que se me hacía muy difícil acceder a libros de teología católica en español, porque los mejores libros de teología católica en español pues solían encontrarse en, pues en sus propias editoriales, como Biblioteca de Autores Cristianos, Verbo Divino, Ediciones Sígueme, aunque no estoy seguro de que sea esencialmente católica, pero tiene mucho material católico también. Y estas editoriales, pues por si no lo sabían, son editoriales españolas. Entonces, cuando tú quieres comprar en esas editoriales, tienes que pagar un costo de envío que a veces es más caro que el propio libro. Entonces, no salía muy factible estarlos comprando de esa manera. Y por otro lado, los vendedores externos suelen venderlos mucho más caros. ¿Por qué? Pues porque le tienen que ganar. O sea, si compran un libro desde la biblioteca de autores cristianos, digamos, si el libro con todo y envío le salió en $100, pues ellos lo van a vender en $105 o $110 para poder ganarle algo. Es bastante razonable. Entonces tampoco me era factible comprarlos de esa forma. Así que con el tiempo descubrí esta página, Busca Libre, métanse ahí a Google, les va a salir rápido. Y ahí si ustedes agarran un libro importado desde España en $100, en Busca Libre lo van a encontrar quizás en 50, en $60 y con envío gratis. Entonces
Ahí pueden conseguir todos estos libros. Bueno, no todos. El de Luigi Gambero no estoy seguro que esté ahí. Y muchas veces los libros importados desde Estados Unidos son más caros en esta página. Ahí sí les recomiendo que vayan a Amazon. El de Luigi Gambero yo lo compré en Amazon, así que bueno, ese lo pueden buscar ahí. Libros como este y de otras editoriales españolas, yo les recomiendo que lo busquen en Busca Libre. Bien, el segundo libro es este. Se llama La Inmaculada y el Misterio del Hombre. El autor es Alejandro Martínez Sierra. Hace un tiempo me preguntaron sobre un libro sobre la Inmaculada Concepción, que se defendiera esta doctrina, porque honestamente la Inmaculada Concepción es de las doctrinas más controvertidas en el catolicismo y específicamente entre los dogmas marianos. Este libro es cortito, aquí lo tengo lleno de post-it, pero tiene 180 páginas, 181 páginas. Es un libro bueno, igual es muy sintético para una doctrina con tanto desarrollo doctrinal, así que eh, igual lo recomiendo como una introducción, pero es una introducción muy buena porque aborda detalles que a veces se pasan por alto en el debate sobre la Inmaculada Concepción y eso drena mucho bueno, afecta mucho más bien el avance en el diálogo. Se tocan temas como el aspecto histórico de la Inmaculada Concepción, si existe un problema histórico, cómo debe entenderse el desarrollo o la evolución de la doctrina, cuáles son los aspectos que a veces se pasan por alto en la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, qué es lo que quiere decir y qué es lo que no quiere decir, su fundamentación bíblica, su fundamentación patrística, etcétera, etcétera, ¿no? También se aborda la perspectiva de Oriente sobre la Inmaculada Concepción y la perspectiva de Occidente y por qué a veces parece que no podemos llegar a un acuerdo, una resolución acerca de esta doctrina mariana. Así que se lo recomiendo muchísimo. Es de Alejandro Martínez Sierra, La Inmaculada y el Misterio del Hombre. Este sí se los digo, no lo vi en Busca Libre. De hecho, es que no lo he buscado. Este lo compré en un bazar de libros. Entonces no estoy seguro de que lo puedan encontrar ahí, pero búsquenlo, no pierden nada. Si no, vayan a un bazar, busquen un bazar en Facebook. Estoy seguro que alguien lo va a vender, alguien lo va a detener allí porque sí es una copia bastante vendida, al menos de segunda mano. Eh, búsquenlo, se los recomiendo. Bien, el cuarto libro les quiero recomendar es del famoso teólogo Antonio Rollo Marín. Este es un teólogo dominico, el libro se llama La Virgen María. No sé si existe otra edición del libro. He visto que han reeditado la editorial Palabra, los libros de Antonio Rollo Marín, libros que ya son bastante viejos, pues los reeditaron, pero no sé si han reeditado el de Mariología. Estos libros igual yo los encontré en Busca Libre, los que les estoy comentando que fueron reeditados, así que échenle un ojo, a lo mejor está ahí. Esta edición es del... no me acuerdo qué año honestamente. Es del 58, o sea, ya tiene bastante tiempo. Eh, bueno, nada más se llama así, La Virgen María. ¿Cuáles son los aspectos de este libro que me llaman la atención? Para empezar, que es un libro extenso, es una mariología tomista básicamente y es una mariología extensa, tiene 500 páginas, un poco más. Eh, y eso, o sea, es una mariología tomista. Para los católicos, Santo Tomás de Aquino no puede pasar desapercibido. Si no estoy mal, creo que fue León XIII quien recomendaba que los estudiantes de teología profundizaran en la doctrina de Santo Tomás porque es una teología segura. O sea, con Santo Tomás no hay pierde. Ciertamente van a haber algunos aspectos de Santo Tomás que no van a compartir todos, no estamos tampoco obligados, pero es un teólogo muy seguro y es que hasta la fecha nos puede servir a pesar de los siglos. Entonces, este libro aborda la Mariología desde su aspecto no solamente teológico, sino también filosófico. Y se puede pensar que por ser tomista a lo mejor se enfrasca mucho en cuestiones filosóficas sobre la Mariología, pero no es así. También habla de teología bíblica y habla, por supuesto, de la postura del magisterio o el desarrollo histórico de las doctrinas marianas. Así que es totalmente recomendado. Siempre es bueno mezclar teología con filosofía y Antonio Rollo Marín hace eso con la Mariología y lo hace de una forma simple, o sea, no se les va a complicar mucho entender este libro, es un libro sencillo, o sea, Antonio Rollo Marín tiene ese detalle que es un excelente teólogo y es un excelente divulgador porque cualquiera puede entender su pensamiento. Así que búsquenlo, no sé dónde lo pueden encontrar, pero si lo ven por ahí, agárrenlo. Yo este lo agarré en una oferta
pero pues no sé si realmente el libro valga eso. Yo simplemente lo compré porque se me cruzó. Bueno, este otro libro de Cándido Pozo, se llama como el actor, María en la obra de la salvación. El libro tiene, déjenme checo, no encuentro, bueno, arriba de 400 páginas. Sí es un libro denso al principio. ¿Por qué? Porque empieza explicando la Mariología a partir del Concilio Vaticano II y cómo estuvo la presencia de María en el Vaticano II, cuáles fueron los debates internos que tuvo la Iglesia respecto a la Mariología y qué lugar tenía dentro de la Iglesia. Honestamente, este autor te saca de muchas concepciones populares que a veces están insertadas incluso en pensadores católicos relevantes. Por ejemplo, una de las cosas que yo percibí que no lo abordan, o al menos no lo he visto que lo aborden en otros manuales de Mariología, son los debates mariológicos en el Concilio Vaticano II desde el aspecto cristocéntrico de la Mariología y el aspecto eclesiológico. Muchas veces nosotros tendemos a ver la Mariología como asociada únicamente a Cristo. Y cuando queremos refutar protestantes o responder a protestantes decimos, no, es que la Mariología está ligada a Cristo y se tiene que entender desde Cristo. Y por lo tanto no es idolatría porque está estrechamente vinculada al Señor. Si bien esto es cierto, muchas veces por hacer ese tipo de afirmaciones perdemos el foco de que la Mariología también tiene un aspecto eclesiológico. Es decir, María no fue dotada de estos dones, de estos carismas únicamente para glorificar a Cristo, sino también para el beneficio de la iglesia y para que nosotros podamos ver en María un prototipo de la iglesia futura. Estos aspectos eclesiológicos muchas veces se pasan por alto y se pierden en los debates sobre Mariología. Entonces, este autor lo aborda muy bien desde el principio y honestamente es un autor bastante ameno de leer, no es denso en el sentido que usa muchos tecnicismos, sino de que proporciona mucha información nueva que a veces nosotros podemos o pasar por alto o de plano nunca haber escuchado. Así que se los recomiendo. No es un libro introductorio. Si ustedes quieren irse al apartado de los dogmas marianos, bueno, eso sí los aborda con bastante perdón, sí los aborda con bastante rapidez. Eso es algo que puedo decir que no me gustó del libro. Sin embargo, fuera de eso, el libro es excelente. Otro libro que creo que va a ser el favorito de muchos es este. Se titula Jesus and the Jewish Roots of Mary. En español este libro también, no me acuerdo qué editorial. Es que no sé si Rialp es una editorial o si es una serie dentro de una editorial. Pero si ustedes ponen Jesús y las raíces judías de María, les va a salir este libro. Lo pueden comprar en Amazon, creo que lo he visto en Amazon con envío gratis para los que sean Prime. Pero también lo pueden encontrar en Busca Libre. El libro está en unos $500, perdón, $500, en unos 500 pesos, 400 pesos. Creo que cerca de 25 a 30 dólares. Así que lo pueden conseguir con bastante facilidad. Entonces, ¿qué es lo que destaco de este libro? Para los que no conocen, el autor es Brian Pitre. El libro tiene, se me pasó decirles, tiene 230 páginas. Lo redondeo, no estoy siendo preciso. ¿Cuál es la ventaja de Pitre? Él tiene estudios, aparte de su doctorado en teología, y creo que también tiene una licenciatura en filosofía, tiene una especialidad en estudios del judaísmo primitivo, creo que específicamente del Segundo Templo. Así que él tiene una facilidad para manejar fuentes judías. Esto que hace Pitre en este libro, buscar las raíces judías de las doctrinas marianas o para entender a María en el Nuevo Testamento, no es algo nuevo, él lo hace constantemente en su trabajo. Por ejemplo, hace poco sacó un libro que trata sobre el Jesús histórico y la alta cristología, y él demuestra cómo muchos académicos seculares pues se han desviado de la perspectiva de la alta cristología, es decir, la postura de que Cristo tuvo una autocomprensión de él como un ser divino, gracias a que no comprenden el contexto judío en el que se desenvolvió Jesús y en el que empezó a dar sus enseñanzas.
hay aspectos de la vida de Jesús, sobre todo en los sinópticos, que incluso académicos seculares como los del Jesus Seminar aceptan que realmente fueron transmitidos por los evangelistas y que no son corrupciones posteriores de escribas cristianos. Y en estas mismas aceptaciones que hacen estos académicos podemos encontrar una alta cristología, pero no la detectan estos académicos porque ignoran el contexto judío, ignoran fuentes judías circundantes y pasan por alto enseñanzas del Antiguo Testamento que arrojan luz sobre la vida de Jesús. Entonces, básicamente lo que hace Pitre en este libro es lo mismo. Él detalla algunas cuestiones de fuentes judías extrabíblicas del Antiguo Testamento que dan un entendimiento acerca de la persona de María, pero también de las doctrinas católicas en particular. Habla de las raíces judías de la virginidad perpetua, de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María, pero también de otras doctrinas que no han sido definidas solemnemente y sin embargo creemos de manera tradicional, como digamos el reinado de María. Ahora, esto no quiere decir, porque alguno puede pensar, no, es que va a ser el típico académico, el típico apologista haciendo textos acomodaticios del Cantar de los Cantares, de Ezequiel, bla, 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 ¿no? Ciertamente, esta era una práctica en los padres de la iglesia, agarrar textos del Antiguo Testamento y de forma acomodaticia aplicárselos a María. Sin embargo, lo que hace Pitre es diferente, es más bien una exégesis tipológica, que no es lo mismo utilizar textos de manera acomodaticia. La exégesis tipológica fue aplicada incluso por el apóstol San Pablo. De hecho, la doctrina del pecado original esencialmente descansa en un argumento tipológico entre Adán y Cristo. Pueden ir a leer Romanos 5:12 para darse cuenta de eso. Creo que también 1 Corintios 15 habla sobre esta tipología de Adán-Cristo. Así que no es lo mismo, no es lo mismo, porque muchos deslegitiman el uso de la tipología bíblica y no quieren que nosotros la apliquemos, pero realmente nunca nos dan una razón para ello. Podemos aplicar la interpretación tipológica y ya evaluaremos si la tipología es válida o si es inválida. Y eso es lo que hace Pitre, pero no en todo el libro, ¿no? Hay otros aspectos que también, otro tipo de métodos exegéticos que utiliza Pitre para desentrañar las doctrinas marianas desde una perspectiva judía. Así que es un libro muy bueno. Pitre para mí es mi autor católico favorito. Ojo, no estoy diciendo que sea el mejor teólogo, sino que es mi autor católico favorito. ¿Por qué? Porque, no doctrinas, más bien temas que podrían resultar muy complejos en otros autores, Pitre los simplifica, pero sin perder la profundidad. O sea, Pitre es un excelente escritor. Y esto me di cuenta más que nada con el libro que les acabo de mencionar, de Jesús y la Divina Cristología, porque el debate sobre el Jesús histórico es bastante complejo y a veces hay fuentes en las que uno se enreda mucho o autores que son demasiado técnicos y tienes que releerlos a veces para poder comprender su idea y no malinterpretarlos, pero en cambio Pitre es bastante hábil para transmitir sus ideas. Así que les recomiendo mucho a este autor y de pasar les recomiendo todos sus otros libros. Bien, el siguiente libro se llama La Asunción de María al Cielo. Es del autor Antonio Ducay. Tiene 180 páginas más o menos. Bueno, este es parecido, yo lo utilizaría como complemento de La Inmaculada y el Misterio del Hombre. Este libro igual es muy sintético, tú no puedes reducir la Asunción de María a 180 páginas y pensar que ahí se acabó el debate y que es todo lo que tienes que investigar. No, no, vas a estar muy equivocado si lo piensas así. Pero lo que me gusta del libro de Ducay es que creo yo que es el tratado moderno, bueno, es el tratado más moderno acerca de la Asunción de María, porque muchos autores ya dejaron esto atrás. Creo que el anterior a este que puedo rastrear y que es académico es el de Matthew Lebring, que también trata acerca de la Asunción de María. Si lo pueden encontrar también ese de Lebring, excelente, es más técnico, pero también es muy profundo. Entonces, yo este libro de Ducay lo agarro, sí hace una explicación y una defensa de la Asunción de María, pero lo agarro más que nada para revisar las fuentes más novedosas acerca de la Asunción. De aquí empecé a tomar bastantes fuentes, las empecé a revisar cuando estaba escribiendo el libro y bueno, yo se lo recomendaría más que nada para eso. No tengo mucho que decir honestamente, es un autor bastante sintético también y es un libro con cierta profundidad, aborda detalles que a veces otros autores han pasado por alto, pero
yo lo utilizaría más para una recopilación de fuentes, pero pues cada quien le saca el provecho que quiera a los libros. Bueno, este siguiente libro honestamente no se los iba a recomendar porque es un libro descatalogado, entonces es muy complejo encontrar este libro. Yo lo encontré en un bazar, pero no sé si lo pueden hallar en otro lugar, honestamente no lo sé. Pero es este libro, María en la Patrística de los siglos I y II. Como pueden ver, pues es un libro bastante dañado. Bueno, de hecho este está entero a comparación de los otros que he visto por ahí que venden. El autor es el padre José de Aldama. No sé si por la fecha de publicación, no recuerdo cuál es, puedan ya conseguirlo en PDF de manera legal, ¿no? No estoy seguro. Este, pero investiguen. El libro tiene 380 páginas. ¿Qué les puedo decir? El padre José Aldama yo creo que es el académico y experto en Mariología más destacado en habla hispana. Lo citan un montón en diferentes libros de Mariología, incluso libros que no tratan específicamente de Mariología, utilizan al padre Aldama para desarrollar, pues cuando llegan a tocar de pasada a María. Y bueno, yo les recomiendo muchísimo este libro. Si pueden conseguirlo al precio que se los vendan, consíganlo, cómprenlo, hagan el esfuerzo. ¿Por qué? Porque algo que se reprocha mucho a los católicos es que nosotros básicamente innovamos con María, ¿no? Las doctrinas que enseñamos acerca de María a veces se piensa que nosotros nos las sacamos del bolsillo muchos siglos después. Entonces, de Aldama, con toda su erudición, demuestra que en los primeros 2 siglos del cristianismo la mariología ya estaba muy presente. Obviamente no tan desarrollada como en siglos posteriores o como hoy a la fecha, pero que sí la persona de María ya empezaba a resonar en algunos teólogos bastante importantes como San Ireneo de León o San Justino Mártir. Pero también incluso hay detalles que explica él sobre esa pequeña cita de San Ignacio de Antioquía, donde dice que la virginidad de María fue oculta al demonio. Él hace un desarrollo y cita otros académicos que también hacen un desarrollo de este pasaje y resaltan algunos aspectos que podrían ser positivos para la virginidad perpetua de María, pero que de ninguna forma son concluyentes, ¿no? Es un texto que se puede debatir bastante. Pero nada más para que tomen en cuenta que cosas así ustedes van a ir encontrando en este libro. Ahora, no es un libro para principiantes. ¿Por qué? Porque el libro puede resultar denso. De Aldama es un autor denso. Y aparte este tipo de libros son escritos cuando citan alguna fuente, ellos tratan de citarla en el idioma original. Si es en francés, si es en italiano, italiano, si es en alemán, y no te traducen. O sea, ellos te ponen la cita ahí y ahí te las echas tú a ver cómo la traduces. Ahorita pues es mucho más fácil, ¿no? Pero imagínense aquel tiempo donde no existía el Google Traductor o alguna otra herramienta. Así que bueno, si lo quieren leer, léanlo. Ahorita ya tenemos más traducciones patrísticas al español, más obras al español, así que si ustedes encuentran alguna cita aquí que está en, no sé, que la pusieron en griego, de algún padre de la iglesia habla griega, y ustedes la quieren encontrar en español, pues ahorita tenemos un montón de obras de referencia así. El problema va a ser cuando se trate de citas de autores o de otros teólogos, sean franceses, alemanes, suizos, no sé, y pues tengan que buscar alguna traducción al español o simplemente utilizar Google Traductor o DeepL, que es una herramienta mucho más académica que Google Traductor. Así que bueno, va a ser difícil que consigan este libro, pero lo pueden encontrar en algún bazar. Hay bazares en Facebook donde constantemente están subiendo eh, libros de la Biblioteca de Autores Cristianos, por ejemplo. De hecho, si ustedes van a Facebook y buscan Biblioteca de Autores Cristianos, eh, creo que nada más así se llama, les va a salir un grupo. Ese grupo es de México. Entonces, si son de México, pueden entrar ahí y hay un montón de libros de la Biblioteca de Autores Cristianos que los venden de segunda mano. Ahí van a encontrar libros descatalogados, incluso pueden publicar la portada de este libro y a lo mejor alguien la tiene y se los vende. Yo en México, bueno, este libro yo lo compré en 600 pesos, ¿no? Pero porque está dañado. 600 pesos son también unos 30, $35 más o menos, así que pueden conseguirlo a ese precio. No es tan caro para la calidad del libro que es, pero pueden haber otras personas que lo vendan muchísimo más caro. A lo mejor yo agarré una ganga o a lo mejor se encuentran con el libro en mejor estado y se los venden mucho más caro, pero vale totalmente la pena. Si lo encuentren sin la sobrecubierta,
consíganlo, cómprenlo si lo ven. Bien, el segundo libro es del autor José Cristo Rey Paredes. Este libro yo creo que va a ser el más fácil para conseguir. Es un libro de 400 páginas más o menos. Lo pueden conseguir en Amazon, está como en unos $30. También lo pueden conseguir en Busca Libre, es un libro de la biblioteca Autores Cristianos. Lo que tiene este libro es que es agradable tanto a católicos como a protestantes, según lo que he visto. El libro se divide en Mariología bíblica, Mariología histórica y Mariología sistemática. Pero básicamente el último apartado de Mariología sistemática es como una Mariología dogmática, ¿no? Te explica el porqué de estas doctrinas sin necesidad de entrar en su fundamentación bíblica o histórica. José Cristo Rey Paredes es bastante honesto con las fuentes. Él te dice cuando una fuente está mal utilizada, cuando un texto bíblico no está interpretado de manera adecuada, sobre todo por los apologistas católicos, pero también tiene su aspecto apologético, ¿no? De teólogo fundamental. Hay partes en las que él dice, bueno, los protestantes se equivocan en esto, o los opositores se equivocan en esto otro, lo interpretan mal porque realmente significa esto, ¿no? También se mete a contender y a defender la dignidad de la Madre de Dios, simplemente que lo trata de hacer de una forma honesta, ¿no? Desestimando argumentos que él considera que no son persuasivos o que no deberían utilizarse para los fines apologéticos que normalmente se le dan. Así que, bueno, no hay mucho que decir de este libro, creo que es bastante conocido, así que búsquenlo y estoy seguro que lo van a encontrar de manera bastante sencilla. Bien, ya para finalizar, me hubiera gustado recomendarles muchos más libros porque hay mucho material de Mariología tanto en español como en habla inglesa, pero sobre todo me gusta más el material de habla inglesa porque hay libros que todavía no se traducen al español y que solamente se consiguen ahí. Y aparte hay más material apologético, ¿ya? Me gustaría honestamente recomendarles más que nada material apologético porque es mucho más digerible para las personas que se quieren introducir en la Mariología, pero como les digo, no hay mucho, no hay material muy bueno. Precisamente esa fue la razón de por qué decidí escribir un libro de Mariología, porque quería aportar mi granito de arena para que hubiera una apologética mariana pues más consistente, ¿no? Y más respaldada académicamente hablando. Así que pues en este video decidí mostrarles material más que nada en español que puedan conseguir, aunque no fácilmente, pero que si le buscan, ya les he dado las facilidades, ya les he dado los tips. Si viven en una ciudad aparte va a ser mucho más fácil. Yo vivo en un puerto, aquí ni siquiera existe una librería en absoluto, así que me es un poco más complicado. Pero si yo pude buscar y conseguirlos, ustedes también pueden hacerlo, vivan donde vivan. Y si no pueden hacerlo y tienen que conseguir los libros en PDF, pues miren, háganlo, pero también hagan un sincero propósito de que posteriormente ustedes van a comprar el libro de manera física o en Kindle, pero que van a pagar en algún momento por ese libro. Y bueno, el último libro es este, María, déjenme lo leo bien, María, la Mariología y el culto mariano a través de la historia. Este es de una teóloga católica, conversa del judaísmo al catolicismo, Hilda Greif. El libro este yo lo había checado en inglés hace tiempo, lo chequé en inglés. Lo pueden conseguir ahí también, Hilda Greif, lo buscan en Amazon, van a conseguir el libro. En Kindle ha de costar unos 300 pesos, que son como $18 más o menos. Lo pueden conseguir ahí de manera sencilla. Entonces el libro en inglés lo pueden conseguir fácil. Pero en español el libro ya está descatalogado. De hecho, si ustedes compran en la editorial Herder, van a saber que este tipo de portadas ya no se sacan. O sea, ya quedaron descontinuadas. Cuando ustedes vean un libro con esta portada es porque el libro, o al menos esta edición del libro, está descontinuada. Pero en el caso del libro este como tal, cualquier edición ya está descontinuada. Yo no la he visto en Herder, en una editorial oficial o en un vendedor oficial. No lo he visto el libro nuevo, así que este lo conseguí de segunda mano. Es más fácil conseguirlo en pasta blanda. En pasta blanda sí lo he visto en uno que otro vendedor ahí en internet. Lo pueden conseguir. Este libro pues es en pasta dura, es todavía más raro de conseguir. Entonces lo van a conseguir más probablemente en pasta blanda. Ahora, les tengo que advertir algo sobre esta autora. Para empezar, este libro apenas lo estoy leyendo de pin a pa, ¿no? O sea, de corrido. Así que no he leído cada una de sus páginas. Sin embargo, sí lo he utilizado como obra de referencia en inglés.
Este libro a veces puede ser muy utilizado por apologistas protestantes y a veces eso puede ser una mala señal. ¿Por qué? Porque los apologistas protestantes suelen utilizar libros católicos, pero cuando tú vas y examinas la historia de ese teólogo católico suele ser un teólogo problemático, ¿no? Por ejemplo, utilizan mucho a Garry Wills, creo que se llama, sí, si no estoy equivocado, así se llama. Y lo utilizan, por ejemplo, para hablar de la historia del papado. Pero cuando tú vas y miras la historia de Garry Wills, pues tiene un montón de problemas con el magisterio, ¿no? El tipo es un disidente. También pasa lo mismo con Javier Picasa y te dices, no, que el teólogo católico Javier Picasa dice esto, pero vas y lees la historia de Javier Picasa y tiene un montón de problemas con el magisterio. Entonces, cuando un protestante utiliza tanto un teólogo católico suele ser un mal indicio. Ojo, un apologista protestante, porque un teólogo protestante utiliza las fuentes de otra manera, pero los apologistas protestantes tienen otro hábito. Entonces, muchas veces los apologistas protestantes usan este libro porque Hilda Graeff suele estar en desacuerdo con muchos argumentos, tanto bíblicos como históricos, a favor de determinadas doctrinas marianas. Eh, en el aspecto histórico pues, suele legitimar muchos usos que se hacen, por ejemplo, de padres de la iglesia para defender la Inmaculada Concepción o la Asunción de María. Y en el aspecto bíblico también suele desestimar algunos pasajes que pues no necesariamente apuntan a lo que muchos apologistas católicos creen que apuntan. Ahora, si van a leer este libro, léanlo con madurez y con responsabilidad. No agarren un libro en específico y piensen que todo lo que dice en ese libro es necesariamente cierto. Por eso les estoy recomendando varias obras de Mariología para que ustedes contrasten y sin disentir de los dogmas puedan formular sus propios argumentos o sus propias refutaciones o ver qué argumento es convincente y cuál no es convincente, ¿no? Ustedes tienen la última palabra en ese sentido, pero no tienen permitido disentir de los dogmas, de una vez se los digo. Así que Hilda Graeff puede resultar una teóloga controvertida, pero no quiere decir que sea una mala teóloga. El otro error sería agarrar el otro extremo y desestimarla como si fuera una teóloga modernista, simplemente porque no está de acuerdo contigo en algunos argumentos en específico. Hilda Graeff no niega ninguna doctrina mariana. El libro fue precisamente porque en el prólogo ella lo dice, quiere exaltar a la persona de María y quiere mostrar la gloria que Dios le ha dado a María, pero lo hace de manera honesta. Yo la verdad estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Hilda Graeff, con otras no tanto, pero también creo que en parte es por la época en la que escribe. Creo que este libro fue escrito en el 60, así que le faltan algunas actualizaciones. Bueno, lean el libro con responsabilidad, no sean rígidos, no sean tampoco laxos, pero sean bastante críticos con lo que leen. Así que es un libro que siempre se los voy a recomendar, pero no necesariamente si tú eres una persona que apenas se va a introducir en la Mariología, no empieces con esto, no empieces con esto. Empieza con alguno de los otros libros que te mencioné, sobre todo el de Brian Pitre, te va a ayudar mucho, o también el de José Cristo Rey Paredes, que también es crítico con algunos argumentos católicos populares, pero es más conservador en algunas otras perspectivas que Hilda Graeff pues simplemente desdeña. Eh, y bueno, no tengo nada más que decir, espero que te ayuden estos libros, todo esto es para tu formación, no compres los libros y los tengas ahí apilados para tomarles fotitos y subirlos a Facebook como tienen la costumbre muchos, no, agarra esos libros, léelos, estúdialos, medítalos, siempre que vayas a estudiar encomiéndate a Dios, háblale al Señor, pídele al Espíritu Santo que te guíe en tus estudios y hazlo por amor de la iglesia, por amor de Dios, pero también por amor de la iglesia. No lo hagas para envanecerte. Sácale el máximo provecho a estos libros y espero sinceramente que tengas las posibilidades de conseguirlos. Dios te bendiga.